Llegamos a este espacio que tenemos algunos miércoles, algunos no, de Zona Educatio, que coordina el doctor, Manuel Cruz, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Preséntanos a tu invitado el día de hoy. Muy bien. Solo quiero señalar una anotación que hace Spanish en su libro muy reciente que se llama La Cultura, donde menciona que en lo referente a educación nos encontramos en una situación similar a la de Robinson Crusoe después del naufragio, ante la necesidad de no caer en pánico y de hacer un balance y tratar de salvar lo más que se pueda. En ese sentido, la matemática, su enseñanza y la enseñanza a los enseñantes de la matemática es un trinomio fundamental en el aspecto de la educación en México. En esta ocasión me da mucho gusto presentar al profesor Francisco Mirabal. Él tiene una vasta experiencia en estos temas de educación, formación docente a profesores de matemáticas de enseñanza básica, y le pedimos que nos platique algunas ideas de toda esta problemática o de esta situación. Adelante. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Precisando en el CIMAT, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la invitación a Zona Franca. El tema por demás es sumamente interesante. Este tema relacionado con la formación y actualización de profesores, en este caso de matemáticas en nivel básico. Es un tema retador y es a su vez un trabajo retador el de la formación y actualización de profesores. Los antecedentes muy breves son de que en 1995 la Secretaría de Educación Pública establece el llamado programa PRONAP, que es un programa de actualización para profesores a nivel nacional con distintas modalidades. Una de estas fue la de cursos nacionales de actualización, otra tuvo modalidad como talleres generales de actualización, asimismo cursos y talleres estatales, y por otra parte la creación de centros de maestros que ha merecido un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos en torno al funcionamiento, infraestructura, tanto humana como infraestructura física, y de planes y objetivos y propósitos de esta creación de centros de maestros que fueron pensados para auxiliar en su proyecto de actualización y de asesoría a los profesores. El programa de actualización en este país es retador por las cifras que representa la población estudiantil en el caso de nivel básico, 26 millones de alumnos, con una población estimada por datos oficiales de 1.200.000 profesores. Eso ya nos da un indicador del reto que representa. ¿Solo de matemáticas? No, en general, para profesores en general de nivel básico. Lo tomé en consideración porque finalmente hay una intersección muy fuerte con profesores de primaria que imparten cursos de matemáticas o imparten cursos en el nivel de secundaria. Y preescolar sobre todo, porque también preescolar pues contempla la enseñanza de las matemáticas desde los primeros pasos en la escuela para el niño. Preescolar con una población de 4.8 millones de alumnos, la primaria con 14.6 millones, la secundaria con 6.6 millones de alumnos, y de profesores, en el caso de secundaria, 388.000 para profesores de secundaria, de esta suma de 1.200.000. En el caso de Guanajuato tenemos un estimado de 1.300.000 estudiantes de nivel básico, con una aproximación de profesores en el nivel básico del orden de 57.000. El reto de actualización es realmente de una naturaleza extraordinaria para poder establecer un programa de actualización. El asunto es que en esta implementación de cursos de actualización, pues se han tenido fallas por la razón de la cantidad enorme de profesores a actualizar
los pocos alcances e impacto que han tenido los programas de actualización a nivel nacional, el poco impacto que han tenido a su vez los talleres estatales y cursos estatales de actualización, por muchas razones. Una de las razones o de los elementos fundamentales es la falta de coherencia entre las distintas propuestas programáticas para la actualización de profesores. Hay creado un catálogo nacional para la actualización de profesores propuesto por la SEP, en donde bajo convocatoria se adscribieron a él propuestas de diversas instituciones de educación superior del país, muchas de las cuales hay que señalar sin ninguna experiencia en la práctica de la educación matemática. Pero finalmente, como lograban tener los parámetros que exigía la convocatoria, les incorporaron al catálogo nacional en 2002, 2012, 2013 y en años anteriores la propuesta programática de actualización. Esto trajo consigo un desequilibrio total entre los propios programas que se ofrecen. O sea, no hay una coherencia en contenidos, se disparan por diferentes vertientes y diferentes orientaciones los cursos que se ofrecen. Déjeme preguntarle una cosa, profesor. El tamaño del reto también tiene que ver con el tamaño de los recursos que se disponen. O sea, si tenemos esa cantidad de maestros y esa cantidad de alumnos, supongo que vamos a tener una capacidad organizativa para atenderlo. O sea, no está solamente el problema ubicado en el volumen, sino también en fallas de planeación, en fallas del método en sí que se sigue. Por supuesto que hay una falta de planeación, una reestructuración de lo que es el quehacer docente, considerando este número de profesores a actualizar, y también una parte importante también de recursos que indudablemente se requieren en el aspecto financiero y en otro tipo de aspectos, como son recursos hasta inclusive de carácter físico, estructuras físicas y demás. Sí, intervienen una gran cantidad de variables en toda esta problemática de actualización. Hay programas exitosos de actualización. Uno de ellos podría mencionarlo como es el que promueve la Academia Mexicana de Ciencias a través de la Ciencia en tu Escuela. Es un programa exitoso con instructores muy claros de lo que debe ser la función de un instructor para formar y actualizar profesores. O sea, no basta simplemente con impartir un marco teórico de conocimientos más amplio, o que el profesor asimile un marco teórico de conocimientos y domine un marco teórico de conocimientos más amplios en la asignatura o en el área. Se requiere también de contar con ciertos aspectos importantes que permean la organización de los cursos. Quisiera hablar hacia la parte académica. Hay ciertos principios rectores que deben de regir, por decirlo así, la estructura de un programa de actualización. Uno de ellos es entender que matemáticas y sociedad están vinculadas. El desarrollo de una sociedad está muy vinculado al conocimiento de las matemáticas y de la formación que ha tenido su población en matemáticas. Matemáticas y sociedad vinculadas, y entender como principio rector en un curso de actualización y en un propio curso de formación de estudiantes, que las matemáticas y las ciencias también están íntimamente ligadas, que finalmente las matemáticas, como sabemos, es el lenguaje propio para expresar ideas en torno a las ciencias. Por otra parte, el profesor o el instructor tendría que tener presente en un curso de actualización que las matemáticas son polivalentes, que tienen aplicaciones en muchos y diversos campos del conocimiento, y que también las matemáticas tienen su historia. Déjame preguntarle otra cosa. Vemos mucha resistencia de los alumnos ya en las aulas a las matemáticas, y se nos dice, bueno, pues es que no se las enseñan bien. Usted, que está en el planteamiento de los cursos de educación, de actualización para docentes, ve a los maestros sí interesados en las matemáticas. No empieza el problema ahí, porque si ellos estuvieran interesados, sabrían interesar a su vez. ¿Dónde está un poco la punta de esta madeja? Tengo la experiencia, desde los mediados de los años 70 empecé a participar en cursos de actualización
como instructor, tengo la experiencia de que cuando al profesor se le motiva a través de un buen taller, de un buen curso de actualización, que cuida aspectos relevantes como el de ampliarle su marco teórico de conocimientos en la disciplina, pero también aproximarle de manera muy fortalecida recomendaciones, sugerencias, aspectos metodológicos y de estrategias de enseñanza, el profesor responde de manera natural hacia la preparación vía un curso de actualización. Necesitamos también romper, por supuesto, con el sistema de creencias tradicionalista, memorístico, lideresco que tiene en ocasiones el profesor concebido como para la enseñanza de las matemáticas. Ese es uno de los problemas y retos en los programas de actualización. Convencer al profesor en muchas de las veces que tiene que haber un cambio en el sistema de creencias de lo que son las matemáticas. En este caso hay un punto neurálgico también como principio rector, que el profesor entienda la naturaleza misma de las matemáticas. Así como el profesor de biología tiene que entender la naturaleza de la biología, el de química, el de física, el de cualquier disciplina, es fundamental que el profesor tenga ideas claras sobre lo que es la naturaleza de la matemática, que es una asignatura difícil de enseñar, porque finalmente las matemáticas se construyen con pensamiento creativo, con pensamiento lógico debidamente estructurado, con razonamiento creativo, y que eso es, al final de cuentas, son un conjunto abstracto de ideas debidamente organizadas. Entonces, desde esa parte de principios, tiene que considerar uno la formación y la formulación de un proyecto de actualización, que me pareciera que las propias autoridades educativas, en este caso en los estados, no perciben, en que se necesita pensar en una verdadera reestructuración de raíz de lo que son los programas y sus enfoques. Muy bien. ¿Qué sería, Francisco, algunas ideas, algunas acciones que se pudieran implementar para reorientar de alguna manera toda esta circunstancia? Bueno, yo creo que se tiene que partir de pensar en un programa ambicioso que pueda cubrir a la totalidad de profesores de este país en un proyecto de actualización. Pero por otra parte, yo creo que un paso importante es pensar en los formadores de profesores, o los instructores, o los facilitadores, como se les suele llamar. Su experiencia, básicamente. Sí, en este caso. Ha habido intentos en los que no se ha avanzado por constituir una red de formadores de profesores en programas de actualización y de formación continua. Pero también se requiere de que ese cuerpo de formadores, esa red importante de formadores, tenga claros estos principios que menciono. Porque ¿Está no basta trabajando en eso, profesor, en este momento? Por ejemplo, dentro de la reforma educativa y la evaluación a profesores, ¿ha escuchado usted que se esté trabajando también en esta capacitación? No creo que se esté trabajando. Yo creo que ahorita está más orientada la resolución de los problemas que se ha presentado con la reforma educativa en otro sentido. No hay todavía alguna propuesta en relación a reforma educativa que vaya al meollo del asunto de preparación docente. Se habla que se va a hacer evaluación, que se va a abrir nuevas formas de evaluación, pero no se han tocado puntos álgidos como es la actualización docente. Vamos a seguir platicando sobre este tema en la próxima zona educativa. Exactamente. Para preparar también algunas preguntas, para entrar cosas problemáticas, ¿le parece? Muy bien, sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Aprovechando su experiencia en esto. Muchas gracias. Manuel, ¿tú quieres concluir algo? No, solo agradecerle a Francisco su presencia. Ya creo que nos dio algunas ideas, ¿no? de lo complejo que es este problema. Así como que no es enchilame otra, ¿no? Sí, exactamente. Requiere una tecnología. Una tecnología, no es la palabra, una metodología. Una metodología, exactamente. Entonces requiere muchas cosas. Pero observo que desde quienes planean la educación sí, que deben tener en cuenta esto. Exactamente. Hay muchísimas aristas. ¿Cuándo es la próxima zona educativa, Manuel? Posiblemente la siguiente semana nosotros confirmamos, ¿no? Muy bien.
Profesor Mirabal, muchas gracias por estar aquí en la revista de la UNA. Muchas gracias por Manuel, la invitación. también a ti, gracias por la colaboración y por abrir este espacio. Muy bien.